Comes menos, te mueves más, renuncias al azúcar, a la grasa, al placer, y aún así permanece exactamente donde más te molesta, en el abdomen. A veces desaparecen algunos kilos, solo para regresar semanas después con toda su fuerza. ¿De verdad se debe a una falta de disciplina? ¿O tu cuerpo está trabajando en secreto contra ti, controlado por mecanismos de los que casi nadie habla? Porque la verdad incómoda es esta: la grasa abdominal no es un problema de fuerza de voluntad. Es una señal biológica, y mientras no se entienda esta señal, el cuerpo seguirá almacenando una y otra vez, sin importar cuánto luches. En este video se revela exactamente por qué la grasa abdominal es tan persistente, qué interruptores hormonales deciden si la grasa se quema o se retiene, y cómo el cuerpo finalmente puede volver a hacer aquello para lo que fue construido evolutivamente. Para entender por qué la grasa abdominal es tan obstinada, hay que dar un paso atrás y observar cómo el cuerpo gestiona la energía en general. Porque la grasa no es un error de la naturaleza, no es una señal de debilidad. La grasa es un sistema biológico altamente desarrollado, un depósito de energía perfeccionado a lo largo de millones de años de evolución. En el centro de este sistema se encuentra un director invisible, el sistema hormonal, más concretamente, una hormona que decide si la energía se libera o se encierra. Su nombre es insulina. La insulina no es un enemigo, es vital. Permite que el azúcar pase de la sangre a las células. Ayuda a construir músculo. Asegura la supervivencia después de una comida. Pero la insulina tiene una segunda propiedad, a menudo ignorada. Cuando su nivel es alto, bloquea casi por completo la quema de grasa. El cuerpo no puede almacenar y quemar al mismo tiempo, o las puertas de los depósitos de grasa están abiertas o están firmemente cerradas, ¿no? Y aquí está exactamente la razón por la que la grasa abdominal se comporta de forma tan diferente a la grasa de otras zonas. La grasa del abdomen es hormonalmente muy activa. Reacciona con mayor sensibilidad a la insulina, a las hormonas del estrés, a la falta de sueño y a la alimentación constante. Los hábitos de vida modernos desequilibran este sistema finamente ajustado. Disponibilidad permanente de comida, snacks entre comidas, bebidas con azúcar oculto. El cuerpo apenas recibe pausas reales y sin estas pausas la insulina permanece crónicamente elevada. El metabolismo no entra en modo quema, sino que se queda en modo ahorro y almacenamiento. No porque el cuerpo esté dañado, sino porque hace exactamente lo que ha aprendido a hacer: asegurar energía. Por eso, para deshacerse realmente de la grasa abdominal, no basta con comer menos o correr más. Hay que entender cuándo el cuerpo libera energía y bajo qué condiciones está dispuesto a acceder a sus reservas. Y aquí es donde comienza la verdadera historia. El primer gran error suena lógico, suena científico, y se repite desde hace décadas. Simplemente tienes que consumir menos calorías de las que gastas. En términos matemáticos es correcto, en un laboratorio cerrado, con máquinas, pero el cuerpo humano no es una máquina, es un sistema adaptativo. ¿Y qué ocurre realmente cuando entra menos energía desde el exterior? El cuerpo no piensa: perfecto, ahora quemo grasa. Piensa: atención, tiempos inseguros. Y aquí comienza el problema. El metabolismo no es un valor fijo, es variable. Cuando la ingesta energética disminuye repentinamente, el cuerpo se adapta, no por maldad, sino por instinto de supervivencia. Se puede imaginar el cuerpo como una casa con calefacción. Mientras se suministra combustible de forma constante, la calefacción funciona a nivel normal. Si el suministro se reduce, el sistema no reacciona con mayor eficiencia, sino con modo ahorro. La temperatura baja, los movimientos se vuelven inconscientemente más lentos, la concentración disminuye, el cansancio aumenta, el metabolismo basal cae. Eso significa: quizás comes 500 calorías menos, pero tu cuerpo termina gastando también 500 calorías menos. En la báscula no pasa nada, en el interior en cambio pasa mucho, porque mientras el gasto energético disminuye, sigue activo un mecanismo que decide hacia dónde fluye la energía y dónde no. Este mecanismo se llama insulina. La insulina es la hormona que determina si la grasa se quema o se almacena. Cuando el nivel de insulina es alto, las puertas de los depósitos de grasa están cerradas. Da igual cuánto se coma, da igual cuánta actividad física se realice. Es como una cuenta bancaria con mucho dinero pero sin el código de acceso. El dinero está ahí, pero no está disponible. Mientras la insulina permanezca alta, cualquier dieta lucha contra la biología. Contar calorías se convierte en un esfuerzo diario, no porque falte voluntad, sino porque el cuerpo está programado para almacenar, y por eso tantas personas no fracasan después de una semana, sino después de meses. El cuerpo se adapta, y casi siempre gana, pero si las calorías no son la palanca decisiva, surge una pregunta mucho más importante. ¿Qué reduce realmente la insulina y cuándo empieza el cuerpo a liberar grasa voluntariamente? La respuesta contradice una regla que casi todos conocen desde la infancia, y empieza por la mañana. El desayuno es la comida más importante del día. Esta frase suena tan obvia que casi nadie la cuestiona jamás. Se enseñó en las escuelas, se imprimió en guías y se repitió en innumerables anuncios publicitarios,
Pero ¿quién estableció realmente esta regla? ¿Fueron científicos independientes o fue principalmente una industria que quería vender lo antes posible por la mañana? Una mirada al propio término ya revela más de lo que muchos imaginan. La palabra inglesa breakfast no significa otra cosa que romper el ayuno. El ayuno, por tanto, no es una moda moderna. Es un estado natural en el que el cuerpo humano ha vivido durante miles de años. Entre la puesta del sol y la siguiente comida solía pasar mucho tiempo. Tiempo en el que el cuerpo aprendía a acceder a sus propias reservas. ¿Qué ocurre entonces cuando este ayuno se interrumpe inmediatamente cada mañana? Cuando justo al levantarse se comen pan, cereales o se bebe zumo, el nivel de insulina aumenta bruscamente. El cuerpo pasa directamente del modo quema al modo almacenamiento y eso es decisivo, porque durante la noche, a menudo de forma inadvertida, el cuerpo utiliza preferentemente grasa como fuente de energía, mantiene la insulina baja y accede a las reservas. Un desayuno temprano y rico en carbohidratos interrumpe exactamente este proceso, no porque comer sea malo, sino porque ocurre en el momento equivocado. Si en cambio se omite el desayuno o se retrasa, la insulina permanece baja. El cuerpo debe obtener energía de otra manera, y hace exactamente aquello para lo que fue diseñado, accede a la energía almacenada. A la grasa, especialmente a la grasa abdominal. Este estado tiene hoy un nombre, ayuno intermitente, pero biológicamente no es nada nuevo. Es simplemente la prolongación de una pausa natural de alimentación. El cuerpo no se debilita, se vuelve más eficiente, vuelve a aprender a alternar entre almacenar y quemar, pero en este punto casi siempre aparece un miedo, una preocupación profundamente arraigada. ¿Y si el metabolismo se ralentiza? ¿Y si se pierde músculo? ¿Y si el ayuno es peligroso? Este miedo conduce directamente al siguiente gran error. El ayuno pone al cuerpo en modo hambre. Pocos mitos son tan persistentes como este. La idea de que el cuerpo entra en pánico tras pocas horas sin comida reduce el metabolismo y retiene cada caloría de forma desesperada. Pero esta idea contradice todo lo que ha hecho posible la evolución humana. Porque durante la mayor parte de la historia, la comida no estuvo siempre disponible. Nuestros antepasados no comían 3 veces al día más snacks entre medias. Había tiempos de comida y tiempos de espera, y precisamente en esos tiempos ocurría algo asombroso. Cuando no había comida disponible, el cuerpo no bajaba el ritmo, se volvía más alerta. Las hormonas del estrés, como la adrenalina, aumentaban, los sentidos se agudizaban, la concentración mejoraba. ¿Por qué? Porque un organismo adormecido no encuentra comida. Los estudios muestran que incluso después de varios días sin comer, el metabolismo basal no disminuye, sino que puede aumentar ligeramente. El cuerpo se vuelve más activo, no más lento. La razón está en una enorme y a menudo subestimada fuente de energía, la grasa corporal. La grasa no es una carga, es una batería, un depósito de energía diseñado exactamente para los momentos en los que no hay comida disponible. Ayunar no significa morir de hambre, ayunar significa acceder de forma controlada a esta batería. Hambre es involuntaria, caótica y estresante. Ayuno es planificado, limitado y biológicamente sensato. Mientras haya suficiente grasa corporal, el cuerpo no tiene motivo para entrar en pánico. Utiliza lo que ya está almacenado. El metabolismo no se duerme, se despierta. Pero aunque el ayuno sea biológicamente lógico, existe otro consejo que impide a muchas personas quemar grasa de verdad. Un consejo que suena bien intencionado, pero que provoca exactamente lo contrario. Muchas comidas pequeñas aceleran el metabolismo. Este consejo suena protector. Se supone que mantiene estable el azúcar en sangre, evita los antojos y suministra energía de forma constante al cuerpo. Pero ese es precisamente el problema. Cada vez que se come, incluso un pequeño snack, una barrita saludable o un café con leche, el cuerpo reacciona de la misma manera. Libera insulina. La insulina no es un interruptor con varios niveles, es una señal clara: almacenar en lugar de quemar. Si se come 5 o 6 veces al día, el nivel de insulina permanece casi constantemente elevado. El cuerpo vive en un estado permanente de almacenamiento y sin descenso de la insulina no hay quema de grasa. Es como un coche que se reposta constantemente mientras el motor sigue encendido. El depósito nunca se vacía. Y mientras no se vacía, no hay razón para usar la reserva. El cuerpo necesita fases en las que la insulina vuelva a bajar, fases en las que se abren las puertas de los depósitos de grasa. Antes era normal, hace solo unas décadas, la mayoría de las personas comían 3 comidas al día: desayuno, almuerzo, cena, entre medias nada, sin snacks, sin calorías líquidas, sin estímulos constantes de insulina. Y de media, las personas eran más delgadas. Hoy, en cambio, muchos han desaprendido a tolerar una ligera sensación de hambre. Pero el hambre no es una alarma, es una ola. Llega, alcanza su punto máximo y se va. Quien no interrumpe esta ola de inmediato le da al cuerpo la oportunidad de hacer aquello para lo que fue creado, usar energía de sus propias reservas. La clave no está en comer con más frecuencia, sino con menos. 2 o 3 comidas reales al día, sin snacks entre ellas, son suficientes para aliviar el metabolismo
y volver a liberar la quema de grasa. Pero incluso cuando todo esto se entiende, muchos se hacen una última pregunta. ¿No existe un atajo moderno? ¿Una solución rápida que haga todo esto innecesario? Esta esperanza conduce directamente al quinto y último error. Las inyecciones para adelgazar son la solución mágica permanente. En los últimos años aparecieron por todas partes, en las noticias, en las redes sociales, en las consultas médicas, medicamentos que prometen reducir peso sin renuncia, sin cambios, sin paciencia, y sí, muchas personas adelgazan con ellos. Pero la pregunta decisiva no es si se pierde peso, sino por qué. Estos medicamentos no queman grasa, no reparan el metabolismo, no cambian la forma en que el cuerpo usa la energía, manipulan el apetito, imitan una hormona llamada GLP-1 que le señala al cerebro «estoy lleno», a menudo con tanta fuerza que comer apenas es posible. El principio es simple, quien come menos adelgaza. Pero ¿qué ocurre cuando se deja el medicamento? El apetito regresa, y a menudo con el doble de intensidad, porque los mecanismos subyacentes nunca se modificaron. Lo irónico es esto, el cuerpo produce GLP-1 por sí solo, sin ninguna inyección, pero solo cuando recibe las señales correctas: proteínas, fibra, grasas naturales, huevos, legumbres, frutos secos, pescado. Estos alimentos envían mensajes claros al cuerpo: mantente saciado. Libera energía, no almacenes de inmediato. La comida no es solo energía, la comida es información. Los carbohidratos ultraprocesados dicen: almacena esto. Vuelve a tener hambre pronto. Los alimentos reales dicen: tranquilízate, usa lo que ya está ahí. Y ahí está la diferencia entre la pérdida de peso a corto plazo y un cambio real y duradero. La grasa abdominal no desaparece por la fuerza, no por contar calorías constantemente, no por una ingesta permanente de comida, y no por atajos. Desaparece cuando el cuerpo vuelve a entender cuándo debe almacenar y cuándo puede quemar. Comer menos no es el objetivo, comer correctamente y en el momento adecuado no comer es la clave. Cuando llega comida, el cuerpo almacena. Cuando no llega comida, quema. Así de simple y tan profundamente arraigado en nuestra biología. Devuélvele al cuerpo las pausas, deja que la insulina baje y hará lo que has sabido hacer durante cientos de miles de años. Quizás ahora surge una nueva pregunta. ¿Cómo saber si todo esto realmente funciona cuando la báscula aún no se mueve? Porque el cuerpo a menudo cambia primero por dentro, mucho antes de que sea visible. En el próximo video se mostrarán 7 señales ocultas de que la grasa abdominal ya se está derritiendo, aunque el espejo y la báscula digan otra cosa. Esto es decisivo, porque quien conoce estas señales no abandona demasiado pronto.